Vamos a ir entonces a Amós capítulo 8. Estamos estudiando este libro que hemos titulado Una sociedad decadente. Y si recordamos, hermanos, brevemente, ¿verdad? En el capítulo 4, si usted lo quiere ver, el capítulo 4, estudiamos algunas razones para volvernos a Dios, ¿verdad? Dios había hablado de muchas maneras y había hecho diferentes cosas para que el pueblo se volviera a Él, pero en el capítulo 4 le dice: a pesar de todo esto, ustedes no se volvieron a mí, no me buscaron, ¿verdad? El Señor hizo varias cosas para que el pueblo se volviera a Él, pero Israel no quiso escuchar, no quiso volverse a Dios, ¿verdad? Y no quiso escuchar su palabra. En el capítulo 5, el título fue ¿Cómo buscas a Dios? Y el Señor nos habló a partir, ¿verdad? Uno de esos pasajes famosos de la Biblia, cantos, ¿verdad? Se han hecho por ese pasaje dice: buscadme y viviréis, ¿verdad? Y el Señor invitaba al pueblo y le decía: si ustedes me buscan, van a tener la oportunidad de vivir, porque el resultado de buscar al Señor es la vida, y es la vida abundante. Pero a pesar de este llamado, ¿verdad?, el pueblo decidió no buscar a Dios. Luego en el capítulo 6 vimos cómo el profeta estaba condenando el hedonismo. Recuerdan, el hedonismo es la búsqueda del placer por sobre todas las cosas. Lo más importante es el placer. Y esa era la condición de esta sociedad. Ellos buscaban el placer. Por esta causa no buscaban a Dios, ¿verdad? Porque preferían satisfacer sus deseos egoístas. Y esta búsqueda de placer, entonces, de la que hoy se habla tanto, no es nueva, ¿verdad? Sino que el pueblo de Israel mismo había estado buscando su propio placer, pasando por encima de todo lo demás. Y en el capítulo 7 estudiamos las señales cuando ya no hay remedio, ¿verdad? El profeta toma la temperatura de este pueblo y todas las indicaciones del pueblo son que ya no hay remedio, ¿verdad? Que el pueblo ya no hay marcha atrás y que el juicio ha de venir indudablemente. Y es así como empezamos el capítulo 8. Quiero que leamos los primeros 2 versículos y manténgase ahí en Amós, porque vamos a estar volviendo a algunos versículos, vamos a estarlos viendo uno a uno ahí. Pero dice Amós 8, versículo 1: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, ¿cuál fue la visión de Amós, hermano? Un canastillo de fruta de verano. ¿De qué le hubieran dado ganas a usted, hermano? De hacer un mango, dice aquí el hermano, ¿verdad? ¿Qué fruta quisiera ver ahí usted? Un licuadito, ¿verdad? Una frutita así picada, ¿verdad? No sé si usaban alguaste pero dan ganas, ¿verdad? Pero esta es la visión, ¿verdad? Imagínense, no sabemos Amós en qué momento está, ¿verdad? Pero él tiene esta visión y mira una canasta llena de frutas típicas de esta región, frutas de verano, frutas que se dan en esta época. Versículo 2: y dijo el Señor: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, mire lo que le dijo el Señor: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no le toleraré más. Nuestro mensaje esta noche está titulado: el fin de Israel ha llegado. El Señor, a través del profeta Amós, le ha hablado al pueblo. Amós ha dado diferentes sermones. El Señor ha enviado señales para que el pueblo se arrepienta, se vuelva a Él y lo busque. Pero ahora le muestra esta visión a Amós y le dice: Amós, lo que esta visión de frutas representa es que mi pueblo, las oportunidades que le he dado, ha llegado a su fin. Ya no voy a tolerar más y estoy por terminar con esta nación. La palabra fruto y la palabra fin que utiliza ahí Amós en el hebreo son bien similares, se pronuncian casi igual, ¿verdad? Es decir, el profeta está usando un juego de palabras porque fruta es casi igual que final. Y es más, lo que la visión quiere decir es que estos son frutos que están maduros y que están a punto de arruinarse. ¿Qué pasa usted cuando prueba una fruta de esas que ya está medio demasiado madura, ¿verdad? Ya se pasó. ¿Qué impresión da esa fruta? ¿Se la termina de comer? No, ¿verdad? Si usted abre el guineíto, ¿verdad? Ya está todo negro y usted dice: ya no, ¿verdad? Se arruinó, se pasó. Y lo que está diciendo esta visión es que la fruta está en un punto de madurez donde ya no puede ser utilizada.
Es el momento de poner fin. Y esa palabra fin o último momento era la expresión que un doctor, un médico utilizaba cuando un paciente estaba ya cercano a la muerte y estaba ya por terminar su vida. Y el paciente que va a morir, el doctor decía, está ya en las últimas. Esa expresión es la que utiliza Amós cuando dice es el final de este pueblo. Es decir, lo que Dios está diciendo es, Amós, este pueblo está en las últimas. Este pueblo está ya para arruinarse, para descomponerse, para ser destruido en su totalidad. El fin de Israel se aproxima, ya no hay marcha atrás y este fin será rápido. A lo largo del pasaje, el profeta Amós nos va a describir cómo será el final de Israel como nación, del reino del norte. Recuerden, Amós profetiza al reino del norte y el reino del sur iba a perdurar por más tiempo, pero el reino del norte iba a ser terminado por el Señor. Y hay al menos 3 aspectos acerca de este final que el profeta desarrolla en el capítulo, y eso es lo que queremos ver. 3 aspectos de cómo es el final de Israel de acuerdo a la profecía de Amós. En primer lugar, hermanos, se nos dice que este será un final que provocará mucho dolor. Es un final que será muy doloroso. No es un buen final, ¿verdad? A veces hay finales bonitos, hay finales alegres, hay finales, aunque hay cierta tristeza, ¿verdad? Pero hay una satisfacción que las cosas han terminado bien. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando un ser querido parte, pero este ser querido ha amado al Señor y ha dado testimonio del Señor, a pesar que hay dolor, uno dice, bueno, pero ya está con el Señor, ha ganado la batalla, lo vamos a encontrar de nuevo. Y a pesar que es un final, uno dice, bueno, es un final satisfactorio. Pero en este caso Israel va a terminar y será un final que provocará mucho dolor. Y veamos la descripción que Amós hace del dolor que este final ha de traer. Mire en primer lugar el versículo 3. Luego él hace una pausa y sigue describiendo este dolor más adelante, pero miremos el versículo 3. Y dice el profeta, esta es la primera descripción, dice, y los cantores del templo, ¿qué va a pasar con los del ministerio de alabanza? No, ¿qué le va a pasar a los cantores? Gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Y luego dice, muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera, pero mire cómo dice que va a hacer, en silencio. Esta es la primera descripción del final que el profeta Amós le entrega al pueblo. Los cantos, este pueblo estaba acostumbrado a cantos de júbilo, a cantos de alegría, a la música. Este que es un pueblo tan alegre, dice en primer lugar, ahora los cantos que eran entonados serán convertidos en gemidos de gran dolor. Los cantores ya no podrán entonar sus cantos. En lugar de eso, cambiarán sus cantos por gemidos indecibles de gran dolor. Así de terrible ha de ser este final. Pero luego dice que los muertos, fíjese, no van a ser enterrados. ¿Qué va a pasar? Dice ahí. Los echarán fuera. Es decir, la cantidad de muertos iba a ser tan abundante que ni siquiera tendrían la capacidad de enterrarlos y de, digamos, hacer un funeral como normalmente el pueblo lo habría hecho. La imagen de esto, hermanos, es, por ejemplo, cuando hay un desastre natural, ¿verdad? Un terremoto que ha matado, quizás una inundación que mata a cientos y miles de personas, y hay tantos cuerpos que comienzan a acumularlos, ¿verdad? Y no hay capacidad para enterrarlos a todos ellos. Eso es lo que está diciendo el profeta, serán tantos los cadáveres, van a ocurrir en tal cantidad que ni siquiera tendrán la capacidad de enterrar estos cuerpos, sino que tendrán que hacer, bueno, imagínense, ¿verdad? Un estilo de fosa común o un estilo de acumulación de cadáveres. Pero no solo eso, sino que lo harán, como dice el profeta, en silencio. Es decir, ni siquiera habrá tiempo para llorar por estas personas que han muerto. Ya no habrá tiempo para llorar por ellos, ya no habrá tiempo para el funeral de ellos, ya no habrá ni siquiera lugar en donde enterrarlos. Es un final triste y que ha de provocar gran dolor
para el pueblo. Ahora, del 4 al 7, Amós hace una pausa acerca de esta descripción y por eso quiero que vayamos al versículo 8. Después vamos a regresar ahí al versículo 4, pero vamos ahora al versículo 8. Y sigue Amós describiendo cómo iba a ser este final que traería gran dolor. Mire, versículo 8. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda. ¿Quién es esa toda, hermanos? La tierra, ¿verdad? Subirá como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. El versículo 8 entonces hace la segunda descripción de cómo iba a ser el día de juicio, el día final para esta nación de Israel. Este versículo hace referencia a un río que es conocido muy bien por el pueblo. ¿Cuál es el río, hermanos? El Nilo, ¿verdad? El río de Egipto, el río Nilo. Israel había vivido en Egipto, conocía las bondades de aquel río. El río Nilo es el segundo río más grande del mundo, solo está superado por el río Amazonas. Es un río de casi 7,000 kilómetros de recorrido. Y sucede que el río Nilo se desborda todos los años de cierta manera que es hasta predecible por donde el río va a rebalsar. Cuando este río se rebalsaba, traía consigo, bueno, nosotros en nuestro país sabemos de inundaciones, ¿verdad? Ni río necesitamos porque el centro de Santa Ana se nos inunda sin río, ¿verdad? Se hace automático, ¿verdad? Y hemos visto imágenes que cuando el centro de Santa Ana se inunda, ¿qué sucede, hermanos? Los carros van como lanchitas, ¿verdad? Se nos hace la Venecia de Centroamérica, ¿verdad? Porque los carritos van flotando por ahí y se hacen ríos ahí en medio de nuestras calles. Obviamente cuando hay una inundación viene un arrastre, ¿verdad? Comienza a arrastrar todo lo que el agua encuentra a su paso. Sucedía que cuando este río, el río Nilo, se rebalsaba, comenzaba a arrastrar tierra, ¿verdad? Una serie de sedimentos que hacía fango, ¿verdad? Eran aluviones de fango que cuando se inundaban se posaban sobre las planicies en Egipto, y esto permitía que la tierra fuera fértil y que el pueblo de Egipto pudiera cultivar en medio de un territorio seco, digamos, árido, desértico, pero era permitido gracias a estas inundaciones del río. Ahora, lo que el profeta está diciendo es que el pueblo va a ser como que dice, como esa tierra que el río arrastró. Es decir, la destrucción que va a venir sobre Israel, la imagen que él da es como de un río, el río Nilo. Imagínense el tamaño del segundo río más grande del mundo, rebalsándose y llevándose todo lo que se encuentra de paso. Entonces el Señor dice, lo que ha de suceder a mi pueblo, esta es la ilustración que Amós está usando, será como este desborde de río que se lleva todo lo que encuentra por delante, nada ha de quedar en pie. Este desborde ha de suceder sobre la nación y hay una gran calamidad que viene sobre el pueblo a causa de sus pecados, ¿verdad? Como ya lo hemos visto. Ahora, mire el versículo 9. Ya el Señor dijo, ¿verdad? Los cantores van a transformar sus cantos en llanto. Las fiestas, ¿verdad? Habla después de las fiestas, ya habló de, va a ser como un río que se pasa llevando a Israel. Pero miren el versículo 9. Dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol, pero ¿a qué hora, hermano? Al mediodía. Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. La siguiente señal de juicio o de descripción de este día que el profeta utiliza es las tinieblas a mitad del día. Cada vez que la Biblia menciona las tinieblas, obviamente usted sabe que no es nada bueno, ¿verdad? Estábamos en el reino de las tinieblas, eso no es nada bueno. Y cada vez que la Biblia, bueno, antes de que Dios hiciera la luz que había, tinieblas, cada vez que la Biblia menciona la oscuridad y las tinieblas, no es una descripción buena. Al contrario, cada vez que se mencionan las tinieblas, se trata de indicaciones que algo terrible está por ocurrir. Los estudios dicen, ¿verdad?, que más o menos unos años antes que Asiria conquistara a la nación de Israel,
hubo un eclipse solar. Probablemente de esto hablaba el profeta Amós, ¿verdad? Era una señal de lo que iba a ocurrir, un eclipse solar que cubrió y puso en tinieblas toda la nación de Israel. Y durante esta misma época es muy probable que también hubo un terremoto. Como decía el versículo anterior, vamos a ser removidos, ¿verdad? La tierra se va a mover. Y es muy probable que Amós se esté refiriendo a estas señales físicas que ocurrieron en Israel, que anunciaban la llegada del juicio de Dios. Y seguramente cuando Israel vio el sol oscurecerse, ¿verdad? No había un anuncio de que eso iba a suceder, ¿verdad? No había canales que decían va a haber eclipse solar. Mírelo así, no, sucedió de repente y seguramente recordaron lo que el profeta les decía. Pero más allá de esto, hermanos, el profeta les acaba de recordar el río ¿de dónde, hermano? De Egipto, el río Nilo. Y en Egipto había ocurrido una ocasión en que Dios había traído tinieblas. ¿Para qué fueron las tinieblas que Dios trajo sobre Egipto? Era un juicio, recuerda. Era parte de las plagas, la plaga de la oscuridad, la plaga de las tinieblas. Dios había usado las tinieblas para traer un juicio sobre la nación de Egipto. La nación de aquel gran río, el río Nilo, había sido víctima de las tinieblas como parte del juicio de Dios. Pero ahora las tinieblas, ¿sobre quién iban a estar? Sobre Israel. Lo que el profeta les está diciendo es, así como las tinieblas que eran parte del juicio de Dios cayeron sobre Egipto, ahora la ira de Dios está sobre nosotros y esas tinieblas vendrán sobre nuestra nación. La ira de Dios estaba contra su propio pueblo rebelde y ese es el mensaje que Amós quería transmitir. Pero después, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la última plaga en Egipto? La muerte de los primogénitos. Mire lo que dice el versículo 10. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de, ¿qué dice ahí, hermano? De unigénito, y su postrimería como día amargo. El versículo 10 describe las prácticas tradicionales de una persona que está de luto. Las fiestas, dice, ya no les va a encontrar ninguna gracia, se van a convertir en un momento de lloro, ¿verdad? Las celebraciones que el pueblo tenía. Aparte de eso, les dice, van a vestirse de cilicio, sus cabezas van a estar rapadas. Todas esas eran señales a través de los cuales los israelitas, digamos, nosotros si estamos de luto, ¿qué hacemos como señal? Nos vestimos de negro, ¿verdad? A veces se usa un listoncito. Y estas, vestirse de cilicio y raparse la cabeza, eran señales de luto y señales de dolor. Pero este luto, dice el profeta, será por ¿quiénes? ¿A quiénes menciona ahí? A los unigénitos. Es decir, no solo son los primogénitos, sino que son aquellos primogénitos de aquellas familias que solo tienen ¿cuántos hijos? Uno. Cuya descendencia está en un solo hijo, cuya esperanza está en un solo hijo. En estas familias han de perder a su hijo. Imagínese el luto que representa para una familia perder a su único hijo. Es un dolor, es quizás uno de los lutos más difíciles que una familia podría experimentar. Porque claro, lo normal diríamos es que los hijos van a enterrar a sus padres, es parte del proceso. Pero cuando los padres pierden a un hijo, no es lo esperado, no es lo que uno supone del proceso, se vuelve un luto aún mayor. Lo que el profeta está diciendo es: el dolor que experimentará la nación es como el dolor más grande que un luto puede traer. El luto más grande que pueda venir sobre alguien, así será el dolor, así será el luto que experimentará esta nación. Entonces Amós describe en primer lugar cómo será el juicio en este día final para Israel, en el día que Él terminó su paciencia y enviará su juicio final sobre la nación. Pero vamos ahora a lo segundo. Hermanos, este será un final, dice el profeta, para sus prácticas deshonestas. Lo que el Señor está diciendo es: me cansé ya de sus prácticas deshonestas y por tanto voy a darles fin.
Ya no quiero que estas prácticas sigan poniéndose, ejercitándose en el pueblo, y voy a terminar estas prácticas. Mire lo que dice el versículo 4. Oíd esto. Y Amós vuelve al tema, ¿verdad? Los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Este es el primer grupo al que Amós se dirige, ¿verdad? Es un grupo, dice, que explotan a los menesterosos. Pero esa palabra explotar, que aparece ahí en Amós, es una palabra que implica un anhelo o un suspiro. Suspírele al que está a la par, por favor. Le suspiró, ¿verdad? Para que se anime y no se nos vaya a dormir, ¿verdad? Un suspiro, un anhelo. Digamos cuando alguien está enamorado, ¿verdad? Y suspira cuando la ve, un suspiro así, que se derrite. Ahora, lo que está diciendo el profeta, hermanos, es que esta gente, los poderosos de Israel, suspiran y anhelan, ¿pero por qué? Para obtener lo que tienen, ¿quiénes? Los pobres. O sea, se está dando cuenta de lo que dice este pasaje. Están los poderosos de Israel, los adinerados, los que tienen el control de la sociedad y tienen una mansión, ¿verdad? Ya vimos el tipo de mansiones que Israel construía. Ellos que tienen todo lo que desean tener, de repente ven a un pobre que tiene un par de ovejas, y ¿qué hacen? Suspiran por esas 2 ovejas. Ellos tienen 100 en su casa, pero cuando ven las 2 ovejas de los pobres, suspiran para tener esas 2 ovejas. Lo que el Señor está diciendo es: lo deshonesto de mi pueblo, lo injusto de mi pueblo es que el que tiene anhela quitarle al que apenas tiene. No quieren ayudar, como es lo que el Señor le había mandado a su pueblo. No quieren ayudar al necesitado, al contrario, suspiran y anhelan dejarlo barrido, quitar todo lo que ellos poseen para incrementar sus bienes y para ser más ricos. Desean más, anhelan más y suspiran por estas cosas. Y luego dice el Señor: arruináis a los pobres. Si alguien tiene la Nueva Versión Internacional, ¿hay alguien me puede decir cómo dice en lugar de arruinan a los pobres? Si alguien la tiene por ahí. La traducción más acertada dice, en este caso, ¿verdad? Dice: exterminan a los pobres. Es algo así como lo que dice, mire ahí en pantalla va a aparecer Isaías 5:8. Esto se lo dijo el profeta al reino del sur, pero es exactamente la misma actitud de Israel. Hay de aquellos, dice el profeta, que acaparan, ¿qué hacen, hermano? Casa tras casa, ¿y qué más hacen? Y se apropian de campo tras campo hasta que ¿qué? Hasta que no hay lugar para nadie más. Isaías usa una expresión obviamente ya exagerada, ¿verdad? Y terminan viviendo solos en el país. Eso es lo que está diciendo, o sea, exterminan a los pobres. Su meta es terminárselos. Su meta es que no posean nada. Su meta es volverlos esclavos. Que estuviera en su poder, ellos gobernarían el país y todo les pertenecería. Y todos tendrían que servirles y ser sus esclavos. Ese, hermanos, era, y el Señor le dice: escuchen esto, porque por esta causa, por esta explotación y porque ustedes están exterminando a los pobres, por esta causa el Señor envía este día final. Y es entonces que les dirige a los poderosos de la nación. Pero ahora mire versículo 5. Mire qué más decían. Diciendo: ¿cuándo pasará el mes? ¿Cuándo se va a terminar, verdad? Y venderemos el trigo y la semana para que podamos abrir los graneros del pan. Que vendían, hermano, trigo y pan, dice. Pero mire qué más: y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. El versículo 5 habla del comercio, ¿verdad? De eso está hablando el Señor. Él está hablando del comercio. Israel, hermanos, en esta época ya no era una nación basada en la agricultura. Ahora Israel, su principal fuente financiera, digamos, lo que daba economía a la nación era el comercio. Ya no dependía de los cultivos en primer lugar, más bien dependía del intercambio comercial
ya como una nación más establecida. El problema, hermanos, no era que tuvieran un sistema de comercio, no, el Señor está de acuerdo con eso. El problema es que su sistema de comercio estaba lleno de corrupción y de fraudes. Los comerciantes empleaban medidas más pequeñas que las del tamaño oficial. Usaban balanzas falsas para obtener más ganancia. ¿Y qué vendían, hermano? ¿Qué leímos que vendían? Trigo y pan. Lo básico. Y es decir, ellos falseaban las balanzas, vendían con la medida no oficial y lo hacían, hermanos, vendiendo lo básico y vendiéndoselo ¿a quién? A los pobres. Sin pensar lo más mínimo en el esfuerzo y en el sacrificio que esta persona había hecho para poder comprarse el pan diario, sin pensar en qué era lo que le llevaba alimento a su hogar, sin pensar que con ese pan tenían que alimentar a 4 en casa. Ellos reducían el tamaño del pan y se lo vendían más caro. Estaban de esta manera los comerciantes falseando. Bueno, eso, hermano, hoy los jóvenes ponen en Facebook, ¿verdad? Vendo celular 9 de 10. Y sabe que está 5 de 10 el aparato, ¿verdad? Sin fallo le pone ahí, ¿verdad? Nítido como recién salido de fábrica, ¿verdad? ¿Qué, verdad? Ya se cayó varias veces, ya cayó en el servicio una vez y lo secó, ¿verdad? Y con arroz lo puso. 9 de 10. ¿Verdad? No, hombre, si el carrito está nítido, no tiene fallo, ¿verdad? Y forrado hace poco le pasó a alguien, ¿verdad? No, está nítido, le dijo, pero el radiador estaba forrado y a los días se explotó todo ni bien enmasillado, ¿verdad? No, si está nítido. Y eso es lo que Israel estaba haciendo. Estaban comerciando, pero con corrupción, siendo injustos y aprovechándose de aquellos que necesitaban lo más básico. ¿Y sabe qué era lo más tremendo? Que Israel es la única nación en todo el Medio Oriente que prohibía el uso de medidas falsas. O sea, si usted busca cualquier código del Medio Oriente, de cualquier nación, de los asirios, de los babilónicos, de cualquier nación, nadie habla de las medidas y nadie habla de las pesas, pero el Señor lo había hecho. Porque Dios estaba interesado en un pueblo íntegro, en un pueblo justo, en un pueblo que fuera exacto. Miren lo que dice Deuteronomio, va a aparecer en pantalla. El Señor le había dicho a la nación: no tendrás en tu bolsa 2 pesas diferentes, una más pesada que la otra. No, mire si cabalito estaba, mire, pero después sacaba la otra, ¿verdad? Ahí hacía el intercambio ahí en la bolsa, ¿verdad? Mire, cabal da el peso, ¿verdad? Pero después usaba la otra. 14 dice: tampoco tendrás en tu casa 2 medidas diferentes, una más grande que la otra. Si compro, uso la más grande; si vendo, uso la más pequeña, ¿verdad? Y ahí hago y saco más ganancia. 15 dice el Señor: más bien tendrás pesas y medidas, como las quiere el Señor, hermano, precisas y justas. Y si lo haces, dice el Señor, vas a vivir mucho tiempo en la tierra que te da el Señor, tu Dios. Entonces, hermano, cuando el Señor le está diciendo a Israel: se terminó, la vida que tienes en esta tierra se terminó. Bueno, porque tenías pesas falsas y el Señor ya te había dicho que si querías vivir por largo tiempo, tus pesas, tus medidas debían ser exactas. Pero mire, versículo 16. Porque Él, Dios, ¿qué dice ahí, hermano? Aborrece al que actúa o el que comete estos actos de injusticia. O sea, si usted le pone 9 de 10 al teléfono y ese teléfono está 6 de 10, ¿qué hace el Señor? Lo aborrece. Aborrece la inexactitud, aborrece la injusticia, aborrece la falta de honestidad a la hora de comerciar. Dice el Señor: yo lo aborrezco. Y Él iba a traer un juicio entonces sobre la nación. Pero mire ahora el versículo 6. ¿Para qué hacen esto? Dice el Señor. ¿Para qué falsean las pesas? ¿Para qué cambian la balanza? Bueno, mire, versículo 6. Lo hacen, dice, para comprar los pobres por dinero y para comprar a los necesitados por un par de zapatos.
Y es más, quieren vender hasta qué dice ahí, lo inservible. No te alcanza para trigo, pero aquí está la sobra del trigo, ¿verdad? Si querés, esto te vendo, ¿verdad? Ya que no te alcanza. Pero aquí está las sobras del trigo, lo que no sirve, esto te puedo vender. ¿Sabe lo que está sucediendo ahí, hermanos? Es que los poderosos, está diciendo Amós, tienen un plan para acabar con los pequeños agricultores, con los obreros pobres, porque su meta era endeudarlos y que perdieran sus tierras. Ellos lo están haciendo conscientemente, ellos están subiendo los precios porque su meta es endeudar a los pobres, obtener sus tierras, y no solo sus tierras, dice, sino sus casas, y llevarlos al punto que les quedaba. ¿Cuál era el último punto en esta época? Venderse como esclavos. Es decir, la meta de ellos tienen un plan, han trazado una estrategia. Vamos a subir los precios, vamos a falsear las medidas, vamos a incrementar el costo de la vida para terminarnos a toda esta gente y que tengan que vendernos a sus hijos y que tengan que ser nuestros esclavos. Pero el Señor, hermanos, les había dicho, miren en pantalla, Levítico 25:39, si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, ¿qué tienes que hacer, hermano? No lo hagas trabajar como esclavo. 40. Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive en ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Y hermanos, estas palabras en la época que las está escribiendo Moisés, eso es una explosión en la cabeza de toda la gente, porque ¿qué es lo normal en esa época? Tener esclavos. Eso es de lo más normal, y tratar a los esclavos como ¿qué? Como animales, o peor que los animales de la casa. Eso es lo normal en todas las culturas que están alrededor, y el Señor le dice a su pueblo, aun si tu hermano llega a caer en tal pobreza que debe ser esclavo, tú no lo tratarás como esclavo, lo vas a tratar como un jornalero, como alguien, como un empleado, pues, como alguien que tiene derechos, como alguien que merece que lo trates bien, que tenga un ingreso. Y es más, el año del jubileo lo dejarás libre. Y ustedes saben que había que devolver las tierras y repartirlas de nuevo, y que tuvieran esta oportunidad. Así que el Señor entonces también enjuiciará por esta causa. Y finalmente dice el versículo 7 en esta sección, ¿verdad? Jehová, dice, juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y cuando el Señor dice no, por su gloria de Jacob, por la gloria de Jacob, Él está diciendo por mi gloria, por la gloria que me pertenece. Por esta gloria yo prometo que no me olvidaré de las deshonestidades que han cometido, les está diciendo. Esto les va a volver, porque esa es la ley de la siembra y de la cosecha, ¿verdad? Jacob era un engañador, dice, y vivió engañando. ¿Y qué pasó? Trabajó 7 años y se lo engancharon, le dieron a la Lea. Porque esa es la ley de la vida, y eso es lo que el Señor ha de pagar al que actúa con deshonestidad. Esa deshonestidad se le ha de volver en su contra. Por muy astuto que sea, Jacob era el engañador más astuto que usted se pueda imaginar. Pero hasta el engañador más astuto lo van a terminar engañando, porque se va a volver contra él, dice el Señor. Y él dice, voy a terminar estas prácticas deshonestas, y lo jura por su propia gloria. Así de serio era para Dios terminar con las deshonestidades. Ahora, eso, hermanos, mire, yo ya lo vi bien. Cuando yo estaba estudiando, yo dije, qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que le va a pasar al pobre pueblo, ¿verdad? Los cantores que tan alegres que son van a estar gimiendo, lamentándose. Qué feo, ¿verdad? Tantos cadáveres, el olor. Los que se fueron cautivos a Siria se fueron presos. Otros quedaron huyendo, viendo para dónde se iban, a dónde vivían, viviendo como extranjeros. Van a perder todo lo que tienen, pero nada de eso se compara con lo que Amós dice después. Esto es mucho más. Porque este, hermanos, será un final, ¿sabe qué? Sin la palabra de Dios. Y eso sí fue como increíble. O sea, Dios les va a quitar su palabra, y es el juicio final
Y lo más tremendo del día final, mire, versículo 11. Este, hermanos, en tercer lugar, será un final sin la palabra de Dios. Y dice el versículo 11: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Versículo 12: e irán errantes de mar a mar. Póngale atención a esto. Desde el norte, ¿hasta dónde debería decir, hermano? ¿De norte a dónde dice usted? Al sur. Pero el profeta dice: ¿de norte a dónde? Póngale atención a eso, que es importante. Van a andar buscando la palabra, dice, ¿de dónde? Del norte al oriente, pero no al sur. Solo quédese con eso en mente, porque es importante. Irán del norte al oriente, dice, buscando la palabra de Jehová. ¿Y qué va a pasar, hermano? No la hallarán. El profeta dice: el final más terrible que el pueblo se puede imaginar es que en medio de los problemas más grandes que jamás han enfrentado, cuando han perdido todas las fuentes que creían los hacían feliz, cuando han perdido su prosperidad, han perdido sus bienes materiales, han perdido a sus esposas, a sus hijos, cuando este pueblo desesperado se ha quedado sin nada, cuando no hay esperanza para ellos, no tendrán lo único que puede fortalecer sus vidas. No tendrán lo único que puede darles esperanza. No tendrán lo único a lo cual podrían aferrarse en el momento de máxima desesperación en sus vidas. Dios les negaría su palabra. Claro, el pueblo iba a estar sufriendo gran dolor. Su estilo de vida iba a haber terminado. El sistema de comercio que tenían se colapsó totalmente. Pero estos corazones están vacíos y han perdido todo lo que creían que los podía llenar, y están en la máxima desesperación posible. Cuando fue la crisis financiera, la última gran crisis financiera, uno de los 50 hombres más ricos que vivía en Alemania perdió no sé cuánto de todo lo que tenía y se tiró a las líneas del tren para suicidarse. Y es lo único, digamos, que se me ocurre que esta gente podía pensar. Lo perdieron todo, y no tienen a qué aferrarse. No tienen la palabra de Dios. Job lo perdió todo y se aferró a Dios, y Dios le dio palabras a Job. Cuando pasamos momentos difíciles, pruebas, Dios nos da su palabra y nos fortalece y nos anima. Pero este pueblo no tendrá la palabra de Dios. Ahora, hermanos, el hambre más grande de una persona no puede ser nunca pan ni agua. Eso no lo puede saciar. El hambre más grande de una persona solo puede ser saciada por la palabra de Dios. Y esta gente iba a quedar hambrienta, pero de la palabra de Dios. Ahora, eso, hermanos, era la justa retribución de lo que habían hecho. Hemos leído en el pasaje anterior lo que ellos hacían y cómo era contrario a lo que ¿quién les había dicho? La palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios disponible. Ellos sabían que no debían falsear. Ellos sabían que no deberían tomar a su hermano como esclavo. Y a pesar de tener la palabra de Dios, vivían contraria a ella sin importarles. Era lo justo de parte de Dios. Si mi palabra no te interesa, si no vas a vivir con mi palabra, ¿para qué la quieres seguir teniendo? Te la voy a quitar. Si te envío mis profetas y no los escuchas y los quieres callar, como vimos el capítulo anterior, querían callar a Amós. Si en lugar de escuchar mi ley y de arrepentirte y de buscarme y de escuchar a mis profetas, si lo que quieres es ignorarlos y matarlos, lo justo es que te quite la palabra, porque no la quieres. Quieres callarla y quieres ahuyentarla. Era lo justo que Dios les quitara su palabra. Pero mire, luego dice en el versículo 12, leímos que ellos iban a ir errantes
del mar al mar. Eso, hermanos, quería decir del mar Mediterráneo hasta el mar Muerto. Eso les está diciendo Amós. Se van a recorrer todas las posibles naciones que conocen ustedes, desde allá del mar Muerto hasta el mar Mediterráneo, todo lo que hay. Ustedes, los que queden dispersos, lo van a recorrer y van a buscar la palabra de Dios, pero no la van a encontrar. Van a buscar saciarse, pero no serán saciados. Pero luego yo le dije, póngale atención a una frase interesante. Dice el profeta, van a andar del norte al oriente. ¿Y por qué no al sur? ¿Quién estaba en el sur, hermanos? Judá. El remanente de Dios, el pueblo de Dios estaba al sur. El reino del sur, la capital del reino, Jerusalén, el templo de Dios están en Jerusalén. Y lo que el Señor les está diciendo es, ustedes van a andar buscando ser saciados por la palabra de Dios, no la van a encontrar, van a ir por todos lados, pero no van a ir al único lugar donde la palabra de Dios todavía está. Su orgullo es tan grande, aún en la dificultad y en la dureza de lo que están viviendo, tienen un orgullo tan grande que jamás se humillarían a ir donde sus vecinos de Judá. No lo harán. Así de grande era el orgullo de esta gente, que aún en su momento más duro no podían humillarse y buscar el lugar donde todavía podían encontrar la palabra de Dios. Claro, Judá tuvo reyes buenos, tuvo reyes malos, pero por ejemplo ahí estuvo Josías, quien amó la palabra de Dios y mandó a derribar todos los altares y se arrepintió y le dijo al pueblo, arrepintámonos. Allá donde eso podía estar sucediendo, ahí no iban a ir. Se iban a quedar en Alejandría, se iban a quedar en Egipto, se iban a quedar en cualquier otro lugar, pero no iban a ir a Judá, porque su orgullo no se los dejaba. Entonces, imagínense errando por todos lados, pero no querían ir al lugar donde la palabra de Dios iba a estar. No van a ir al sur, pero mire versículo 13. Versículo 13. En aquel tiempo, mire las personas que van a ser más afectadas, dice Amós, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¿De qué sed cree que está hablando el profeta Amós? ¿Van a andar en el desierto y van a tener sed? No, ¿de qué dijo que era la sed? De la palabra. Y Amós dice, los que les va a ir peor son a las nuevas generaciones, porque han crecido en medio de una sociedad que les enseña que lo más importante son los bienes materiales. Han crecido con padres que les han enseñado que lo importante es enriquecerse, a pesar de tener que pasarse llevando a todos. Lo más valioso es enriquecerse. La vida, el éxito es tener prosperidad, es vivir bien, es pasarla bien, es llegar a la cima del mundo. Ese es el éxito. Eso, ahí han crecido los jóvenes. Y las doncellas, dice, han crecido en un ambiente, los jóvenes y las doncellas han crecido en un ambiente donde la palabra de Dios está disponible, pero nadie la vive y no la creen. ¿Qué peor puede ser para un joven que crecer en un lugar donde la palabra de Dios está disponible, está la Biblia, pero todos viven como si ese libro no vale nada? Ellos, dice el Señor, la posible esperanza, los que podrían traer cierto alivio a esta nación, los jóvenes, los que tienen todo por delante, ellos serán los más afectados. Hermanos, qué tremendo es cuando un país que ha sido cristiano, como en Europa, países con altos índices de cristianos, que fueron misioneros, evangelizaron por todos lados, crece una generación nueva que no quiere nada con Dios y que se olvida de Dios, y crecen jóvenes sin esperanza. Pero qué necesario es, hermanos, que en nuestra iglesia no solo tengamos la palabra de Dios, no, la atesoremos, la amemos y vivamos de acuerdo a ella, para que los jóvenes y los niños crezcan viéndonos amar a Dios y amar su palabra y se vuelvan a ella.
y tengan la verdadera esperanza. Porque hermanos, si la palabra de Dios no se atesora, no se cree y no se vive, las nuevas generaciones serán atraídas por cualquier otra cosa. Por cualquier otra cosa. Y esa cosa, llámele ídolos, llámele dioses falsos, los van a destruir. Y ellos terminarán teniendo, como dijo Amós, sed, que no será saciada. Hermano, porque criar a alguien creyendo que se va a saciar teniendo éxito en la vida es criarlo en una mentira. Él no se va a saciar teniendo éxito en la vida, y qué bueno que Dios lo haga tener éxito en la vida y que lo use para hacer un luminar, pero eso no va a saciar su sed. Y dice el profeta, estos jóvenes, estas doncellas andarán sin poder saciar su sed, porque su esperanza está puesta en dioses falsos, en dioses que no pueden saciar. Pero mire el último versículo de este capítulo. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios Odán y por el camino de Berseba, era una peregrinación que hacían, caerán, dice, y nunca más se levantarán. Básicamente lo que el Señor les está diciendo es sus peregrinaciones y sus ritos religiosos, junto a todos sus ídolos, toda su falsa adoración será inútiles. En aquel día nada les podrá salvar. Clamen a su Dios que tienen en Berseba. Clamen a su Dios que tienen allá, Hagan estas peregrinaciones, eso ese día no los podrá salvar. Hemos visto entonces, hermanos, el capítulo 8, el profeta nos describe cómo será el final. Primero dijimos, será un final que provocará mucho dolor. Segundo, será un final que termine con las prácticas deshonestas de la nación. Y tercero, y lo más tremendo, será un final sin la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 9, Amós va a describir más acerca de este juicio, pero al final del 9 hay una luz al final del túnel. Amós dice, hay esperanza. Amós dice, habrá una restauración. ¿Sabe por qué, hermano? Es porque aunque la nación está a punto de desaparecer, aunque parece que este pueblo ha sido rebelde a Dios y que le ha ganado la batalla, Dios no está derrotado. Dios es capaz de levantar vida donde no la hay. Dios es capaz de convertir el desierto en ríos de agua viva. El plan de Dios no estaba frustrado. El plan de Dios sigue adelante y nada lo iba a detener. Que esta nación terminara, que este pueblo fuera llevado cautivo por esta nación de Asiria, nada de eso iba a detener el plan de Dios. Dios trabaja en cumplir sus propósitos. Dios dijo, en medio de este pueblo nacerá el Mesías. El Mesías nació. Él entregará su vida para perdonarnos y para darnos un nuevo pacto, y el Mesías fue a la cruz y entregó su vida. Dios dijo, el Mesías se levantará de los muertos, y al tercer día Jesús resucitó. Dios no está derrotado, Él ha vencido. Él ha vencido. Y Amós dice al final, pero hay esperanza, hay una luz al final, hay una luz. Dios traerá la victoria a su pueblo. Y esa victoria, hermanos, es el Evangelio, es el nuevo pacto. Si usted tiene esa victoria, el Señor, mire, este pueblo, ¿sabe por qué era tan necio? Porque así somos los seres humanos. Por eso Dios dijo, yo les daré un nuevo pacto y yo voy a escribir mi ley en sus corazones y en sus mentes, para que no se queden sin mi palabra, para que no se olviden de ella, para que vivan por ella. Él nos capacita para vivir como Él quiere, porque ese es el nuevo pacto. Que Él en nosotros es la esperanza, que Él es el que nos da la gracia, que Él es el que nos hace caminar como Él quiere que caminemos, porque nosotros no podemos. Dependemos de su gracia y su misericordia. Pero si usted en su corazón tiene ese nuevo pacto, usted es una muestra que Dios ha ganado
y que Él sigue formando a su pueblo y que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Él ha vencido. Y si usted esta noche está aquí y nunca ha entregado su vida a Cristo, Él nos ha dado la oportunidad de ser más que vencedores en Él. Puede venir a Él esta noche. Ahí donde está, quiero invitarle a que pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos.